quiero dejar algo claro desde hoy, porque veo que muchos escucháis lo de violencia de género y ya automáticamente pensáis en golpes o en maltrato físico. Y no, en mi caso no fue así. Voy a explicar exactamente de qué se me acusó y qué pasó realmente y qué no pasó. A mí se me denunció por amenazas e insultos. Y voy punto por punto. Las amenazas por WhatsApp. Hubo un mensaje en una discusión por la niña donde yo dije que iba a revelar cierta información. Y sí, eso existió, eso está en el WhatsApp y eso es verdad. Nunca lo voy a negar. Fue una amenaza de decir algo, no fue de hacer daño ni de hacer nada más. También hubo una supuesta amenaza en una llamada de una semana anterior a la denuncia y a mi arresto. Esa llamada sí existió, hablamos bien y cordialmente, pero luego, al ir a denunciar, se dijo que yo antes de colgar había dicho una amenaza, tanto a ella como a su marido. Eso jamás pasó, yo nunca los amenacé ni dije eso. Y tengo posibles pruebas que ya están entregadas, bueno, donde tienen que estar. Y después, pues, bueno, también se me denunció por posibles insultos ocurridos en los años 2020, 2021 y 2022. Años en los cuales estábamos casados. Y si yo digo, si todo eso era tan grave, si la insultaba mientras estábamos casados, ¿por qué no me denunció de aquella? ¿O por qué no me denunció cuando nos divorciamos en el año 2022? Yo, pues, no sé, me denunció ahora porque hay un conflicto por la niña, o me denunció ahora porque está de moda esto de denunciar por Biogen. Y bueno, pues realmente esta es toda mi denuncia por violencia de género. Y por esta denuncia estoy sin ver a mi hija desde hace 3 meses. Mientras tanto, como ya visteis en el otro vídeo, yo presenté mi denuncia por amenazas de muerte, a sicarios, amenazas realmente graves y nadie me hizo caso. Entonces, esto es realmente igualdad. Y para terminar también quiero deciros algo a los que me pedís que os enseñe sentencias, que os enseñe los mensajes, que queréis oír la otra parte. Yo no puedo enseñar nada de eso porque eso son pruebas que aún está un juicio abierto. Y también os quiero decir, yo no os pedí que me creyerais ni que veáis mis vídeos, eso lo hacéis vosotros si queréis, si me queréis creer bien, y os lo agradezco, os agradezco todo el apoyo que me estáis mostrando todos. Y a los que no me queréis creer y no queréis seguirme, pues estáis en todo vuestro derecho.